personas muy importantes que no conocen del Señor le pidieron a la nona que cantara a capela. Y una de las personas le dijo que le había gustado tanto la alabanza que había cantado que se le había puesto. Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga. Sí, hace unos días fui a un asunto que tenía y me preguntaban que cuál era uno de mis sueños y yo estaba comentándoles que yo canto para Dios y esas personas pues no eran cristianas. Y me dijeron que si les cantaba, y la verdad es que uno siempre se pone un poquito nervioso, pero sentí el respaldo de Dios y canté esta alabanza que les voy a cantar. Ya ustedes ya la han escuchado y para gloria y honra de Dios, porque no tenemos que tener claro que no es por nosotros, ni porque nosotros lo merezcamos, ni porque seamos buenos, sino que Dios decide a quién darle. Pues a todos nos ha dado un talento y lo importante es dárselo a Dios y tener claro que para Él es la gloria y honra. Amén. Así que yo canté esta alabanza y se las voy a cantar a ustedes. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Amén. Muchas gracias. Si esa monja italiana se descuida, le ganan ahí en esa competencia que están haciendo allá en Europa. A mí esa noticia me gustó porque los que estaban escogiendo, seleccionando a la gente, no sabían que trataba de una monja. Y de repente comenzó a cantar y se sorprendieron y todos los coaches, creo que le llaman a las personas esas, giraron la silla y se quedaron como se trata de una monja, ¿verdad? Y parece que hasta los sacerdotes bendijeron a la monja ya porque tiene una voz preciosa y tiene una posibilidad muy grande de ganar ese concurso. Pero usted y yo no somos monjes, pero somos cristianos, ¿verdad? Busquen las Sagradas Escrituras en Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 1 al versículo 11. El comienzo al camino de la cruz es en victoria. El comienzo al camino de la cruz es en victoria. Marcos capítulo 11, versículo 1 al versículo 11. Marcos capítulo 11, versículo 1 al versículo 11. ¿Lo tenemos? Amén. Marcos capítulo 11, versículo 1 al versículo 11. Dice Dios en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús
envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente a de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Si alguno os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Padre, habla nuestras vidas a través de esta historia de victoria. El descenso comienza a partir de este momento. Va camino hacia la cruz, la recta final. Jesús, como Dios, lo sabe. Él sabía todas las cosas. Él sabía para qué había venido. Dice la Biblia que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio al hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y también Él mismo dijo que tenía el poder para poner la vida y tenía el poder para volverla a tomar. Lo cual significa que Él se entregó voluntariamente por nuestros pecados. Como Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, sabía lo que le esperaba. Y es por eso que tuvo que ir a Getsemaní y orar al Padre si había otra forma de salvar a la humanidad, si había otra manera de no ir a la cruz. Pero ahí mismo encontramos que viene un ángel para fortalecerlo, porque es la única manera que puede haber vida eterna al ofrecerse como el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, el Hijo de Dios. Permítenos que en esta serie, Señor, que vamos a tener durante esta semana, de camino hacia la cruz, podamos ver cada detalle, podamos ver incidentes, podamos observar detalles pequeños de las narraciones de los 4 evangelios. Que nos dejes verdades, lecciones que siempre han estado ahí en tu palabra, pero que nos van a servir para seguir adelante. Sobre todo yo quiero pedirte que en esta semana haya milagros en tu pueblo. Tu pueblo está necesitando milagros. Tu pueblo está necesitando salud. Tu pueblo está necesitando protección. Tu pueblo está esperando tu cuidado, tu misericordia se extienda, ya que la Biblia dice que eres lento para la ira y grande misericordia. Derrámate con poder. Muévete con libertad. Permite que seamos consolados a través de tu palabra, que seamos bendecidos a través de tu palabra, que cambiemos, Señor, nuestra exposición bíblica, porque tú eres un Dios de amor, de consuelo, de compasión, de entendimiento, aunque también a veces cuando nos apartamos tienes que corregirnos, pero eres un Dios amoroso, un Dios tierno para con cada uno de nosotros. Bendícenos en esta hora, háblanos al corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Generalmente en las competencias se celebra cuando se llega a la meta. Cuando el corredor llega a la meta y rompe aquella cinta, están esperando las cámaras, están esperando los periodistas, el público está aplaudiendo y el premio le es entregado. Siempre es así en el mundo, siempre ha sido así. Los que se quedan en la carrera, eso ni el nombre menciona. Los que se quedan en la carrera no son importantes, sino los que llegan a la meta y los que llegan en los primeros lugares. Aún es más, los lugares ya después del número 10 ya no son tan relevantes. Generalmente en esas competencias los más importantes son el primero, segundo y tercer lugar. Y en ese orden va el oro, la plata y ¿cuál es el otro? Y el bronce. En ese orden, los demás ya no hay premio para ellos. En el caso de Jesús,
comienza el descenso humano de su vida, comienza el descenso de ir hacia la cruz, pero es bien interesante que es lo contrario del mundo, lo contrario de lo que nosotros percibimos. El descenso comienza en victoria. Es decir, que la victoria es desde el punto de partida, el banderillazo se dice, ¿va? Cuando se levanta la salida para que los corredores salgan, ahí no hay fiesta. En el caso de Jesús, ahí comienza la fiesta. En el banderillazo de salida, cuando decide ya no ser cauteloso, cuando decide ya no huir, cuando decide ya no esconderse. Si usted se acuerda, ya ha leído los evangelios, cuando querían prenderle, se metía en la multitud y se perdía en la multitud y desaparecía. Y los principales y los políticos de aquel momento y el imperio de Roma queriendo agarrarle en algo, pero él se había escondido de los principales gobernantes de su época. Pero en esta oportunidad decide él provocarlos, decide él entrar y demostrar que es Dios, y comienza a darse un montón de incidentes en ese camino a la cruz, que es en victoria, el punto de partida en victoria. ¿En victoria de qué? Si vemos el contexto, amados, la primer victoria es en la enfermedad. Primer victoria es en la enfermedad. Porque vamos a ver los contextos. Este estudio bíblico vamos a estar viendo los pasajes y los contextos. ¿Qué significa contexto? Los que están alrededor, antes y después del texto o del pasaje que estamos reflexionando. Y en el capítulo anterior, del versículo 46 al versículo 52, eso se da el día sábado, ya para el anochecer, antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué antes de las 6 de la tarde? Porque el día de reposo se cerraba a las 6 de la tarde. El día de reposo se cerraba a esa hora, y entonces la noche comenzaba, porque los horarios para ellos son diferentes. Para ellos las 6 de la mañana es la primera hora y las 6 de la tarde la última hora. Entonces, antes de que eso ocurra, va camino hacia Jerusalén, y lo que hace, es la última vez que va a pasar por aquel lugar, es sanidad. Es la última vez que le van a ver físicamente, humanamente hablando, antes de ir a la cruz, que va a pasar por esa ciudad. Y mire lo que sucede, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quisiera que leyéramos juntos al 48, que le voy a hacer énfasis. Juntos leámoslo. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. No oí, amado. Vamos a leerlo de nuevo. Lo leemos de nuevo, por favor. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas personas, cuando estamos quebrantados de salud, nos desaniman? Cuando estamos quebrantados de salud, en lugar de orar, hacemos otras cosas. ¿Cuántas personas nos estorban para seguir a Cristo? ¿Cuántas personas son obstáculos para seguir a Cristo? Y este ciego, en medio de la enfermedad, dice que cuando le callaban, los que le querían apaciguar, gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús sale la última vez, la última oportunidad que va a pasar por ahí. Encuentra una necesidad a la salida de la ciudad, esa ciudad que se llama Jericó. Y Jericó, amado, es bien lindo, porque significa la ciudad de las palmas, la ciudad de las palmeras. Era una ciudad preciosa. Los reyes se la regalaban a la reina como obsequio. Ojalá le regalaran a usted Santa Tecla, ¿va? Como obsequio. Y los reyes la daban a la reina porque era una belleza. Habían jardines, habían palmeras, y las salidas de la ciudad eran bellas, eran preciosas, eran hermosas. Y entonces camino hacia Jerusalén, y en medio de la belleza de aquella ciudad, ahí está la necesidad. Alguien que no veía la belleza porque no puede ver, y espiritualmente mucha gente no puede ver la belleza espiritual que hay en Cristo. La gente está ciega, la gente sin Dios no le ha resplandecido la luz del Evangelio, porque el Evangelio es luz.
Porque el Evangelio, vemos con el Evangelio, y usted y yo podemos a través del Evangelio, con la esperanza del Evangelio, ver a Dios, ver a Jesús. La gente no puede hacer eso. Y aquí hay un ciego que no puede ver, y aprovecha la última oportunidad que Jesús va a pasar ahí. Y luego le dice expresiones preciosas. Mire, después como que reaccionan los que le están reprendiendo. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: mire qué lindo, ten confianza, levántate, te llama. Los mismos que lo reprendían ahora tienen que obedecer a Jesús y lo llaman. Y le dice: ten confianza, levántate, te llama. Pero no podemos ser sanados si dudamos. Pero no podemos ser sanados si no confiamos en sus promesas. Pastor, pero esa enfermedad ha estado ahí. Es para gloria de Dios. Sabe que las situaciones adversas suyas y mías, Dios es glorificado. Dios se glorifica en sus problemas y en los míos, en la enfermedad. Y a veces cuando uno pasa por esa enfermedad, Dios se glorifica. Y entonces, pero tenemos que hacer algo. Mire lo que hizo este ciego, versículo 50. Ese versículo está lindo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y el escritor Marcos dice: ¿y qué tiene que ver la capa? Probablemente la capa estaba ya hasta arruinada. Probablemente la capa ya no era ni capa. ¿Qué es la capa? La capa era la túnica exterior. Habían dos túnicas que usaban: la túnica interior y la túnica exterior. La túnica exterior tenía 1000 usos. La túnica exterior la usaban de cama, la usaban de mesa. La túnica exterior la usaban para cubrirse, la usaban de colcha. O sea que era 1000 usos la túnica exterior. Y esta figura es arrojando su duda, arrojando su pecado, quitando aquello que a Dios no le agrada. Porque cuando cortamos lo que a Dios no le agrada, Dios se va a manifestar en usted y en mí. Amén. Dios se manifiesta cuando somos radicales y le decimos, y yo se lo estaba diciendo en este último día: nunca más. Diga conmigo: nunca más. Nunca más. Y podemos en Cristo. Podemos en Cristo. Entonces él arroja su capa de duda, arroja su capa de desobediencia, de pecado, arroja su capa y va Jesús. Cortemos y arrojemos nuestra capa de la vida para que podamos ir a Jesús, estar con Jesús, que en esta semana estemos con Él. Y no solo esta semana y no los días que nos va a prestar, que estemos con Él, que le buscamos, que sigamos sus pasos. Entonces Él arrojando su capa. Entonces camino hacia la cruz es victoria en la enfermedad. Toda enfermedad se doblega ante la cruz del Calvario. Amén. Toda enfermedad. A mí me gusta el Isaías 53 que dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. No solo salvados, sino curados. En la cruz del Calvario Jesús llevó toda dolencia. Así de que eso, la enfermedad de los huesos, ya lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Esa dificultad de la sangre, salta azúcar, ¿ya? Jesús la llevó. Salta presión. Ahora la gente está padeciendo de cantidad de enfermedades que se multiplican y que surgen más y más y más. Son llevadas a la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario toda enfermedad se doblega. En la cruz del Calvario, ahí tenemos todo. Por eso es que vamos a ir en esa ruta, en esta campaña de la cruz del Calvario. Primer lugar, entonces, victoria en la enfermedad. Segundo lugar, victoria en la marginación. Victoria en la marginación. Mire lo que dice al final del 46. Estaba sentado junto al camino, ¿qué? Mendigando. Quizá la gente se había acostumbrado a ver a ese ciego siempre ahí a la salida de Jericó. A veces, amados, nosotros nos acostumbramos a situaciones difíciles, nos acostumbramos a la necesidad de la gente y la vemos como normal. La necesidad de la gente no puede ser normal. Dice alguien que me gusta: no es la voluntad de Dios que el ser humano sufra, esa es consecuencia del pecado. La voluntad de Dios es que vivamos bien. La voluntad de Dios es que tengamos lo necesario. Eso sí, la Biblia habla de lo necesario. De eso decía el proverbista: manténme del pan necesario.
No me des riqueza para no apartarme de ti, y no me des pobreza para no mendigar un pan. Manténme del pan necesario. Dios ha prometido la canasta básica. Y la canasta básica la vamos a tener en el nombre de Jesús. Dice, es que es la voluntad de Dios que comamos solo frijoles. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le enseñó eso? También es la voluntad de Dios que de vez en cuando se come un garrobo hacia vaya. También es la voluntad de Dios que de vez en cuando se dé sus gustitos. También es la voluntad de Dios que de vez en cuando se coma lo que más le gusta. Un día de esto andábamos en un lugar con mi esposa y sentíamos que había olor a pescado y no habíamos de dónde. Y entonces el olor a pescado, ¿y de dónde sale? Siguiendo el olor a pescado, ¿y de dónde está? Y ahí vamos a ir a buscar. Y entramos a un lugar, aquí no es, le digo, ya salimos. Y seguimos caminando y de repente se fue alejando el olor a pescado. Y digo, se fue a saber de dónde salía. Y entonces fuimos a parar a otro lugar, un desastre. Un desastre. Nos tratamos ahí un buen tiempo para que nos dieran una comida espantosa. De esas comidas que ustedes después dicen, ¿para qué entré aquí? ¿A cuándo les ha pasado eso? Y entonces, qué barbaridad. Entonces nosotros salimos hablando hasta con los padres. Y una señora bien emocionada iba entrando y yo le digo, no, hombre, no entré ahí, es un fracaso. Y la señora le dio risa. Y entonces seguimos, vamos a hacer. Y de repente otra vez el olor a pescado. Ahora sí, le dije, ahora respira, caminemos. Y llegamos donde está a $2 el montón de chimbolitos de esos doraditos, de esos cejotitos. Mire, qué riquísimo. Por 2 pesitos. Y entonces, de vez en cuando vale la pena que usted se dé sus gustitos, ¿verdad que sí? De vez en cuando vale la pena que agarre una concha. Pastores, que no me gusta el queso cru, pues eso es lo divertido. Que salten ahí cuando usted le eche limón. Hay gente que no le gusta, yo sé, lo entiendo. Hay gente que hay cosas que no le gustan, pero hay cosas que sí le gustan, ¿verdad que sí? El relleno de repollo. Y hay cosas que sí le gustan. Entonces usted busca. Entonces, no es la voluntad de Dios que usted solo viva con necesidad. En manera puntual sí, pero Dios es nuestro proveedor. Amén. Y en esta semana Dios le va a proveer. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Dios le va a proveer. Dios le va a dar. Y si no vayas a pie al puerto, ya va a ver cómo va a rebajar. Sobre todo cuando venga de regreso. Porque el subir al puerto está un poquito serio. Y hay gente que lo hace. Entonces, pero Dios le va a dar, le va a proveer victoria en la marginación. Tercer lugar, victoria, miren, esto está lindo, victoria en la fidelidad profética y escatológica. Victoria en la fidelidad profética y escatológica. Miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 11, versículo 9. Victoria en la fidelidad profética y escatológica. Versículo 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cumplimiento, déjeme una marca ahí y vaya conmigo a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Es el cumplimiento de Zacarías 9:9. La gente comienza a exclamar y comienza a decir lo que ya los profetas habían dicho. Zacarías 9:9, vaya conmigo, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. ¿Lo tienen? Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está. Y le dice allá, Hosana. Y que la transliteración directa del hebreo, Hosana, es ayúdanos, oh Dios, auxilio. Eso significa, ayúdanos, oh Dios. Diga conmigo, Hosana, ayúdanos. Sé lo que significa, auxilio. Te necesitamos. Y por supuesto es la salvación que también está ahí en Hosana. Salva, te rogamos que nos salve. Por supuesto lo que le están gritando, que le salve de la esclavitud romana, que le salve de lo que están viviendo. Pero es ayúdanos, que podamos decir a Dios en este día, Hosana, auxilio, Señor. Auxilio en nuestras deudas, auxilio en nuestros problemas. ¿Cuántos hemos dicho? Aquí solo Dios. Amén. ¿Cuántos hemos dicho así? Amén. Aquí solo Dios.
Nadie más te puede ayudar. Aquí solo es Dios. Y hay cosas, hermano, en las que solo Dios. Solo tú y nadie más, decía un alabado católico. Solo, ¿se acuerdan de un alabado católico? Solo, creo, es María, la blanca paloma, que ha venido a América a traer la paz. Y por ahí un pedacito de ella, solo tú y solo Dios. ¿Te acuerdan de eso? Usted no aprendió eso. A mí me gustaba uno cuando rezaba, porque a veces me los pedían cantado. Vieran qué difícil era cantado, porque yo no sé cantar. Y tenía uno que cantar todo. Era así como cantadito y alargadito. Y ahí había uno como Carmelita, se le llegó el día de estar en el cielo en su compañía.